Hola, mi nombre es Jennifer Chávez. Estoy en la Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista. En este momento estoy cursando la materia Cátedra Constitucional y Derecho Religioso en cuanto a la libertad de conciencia o las libertades que otorga la Constitución, y me voy a enfocar en la interrupción voluntaria del aborto. Eh, Resulta que las leyes han venido pasando por todo un proceso en cuanto al aborto. Resulta que la Constitución Política de Colombia había establecido pena por el aborto en los artículos 122, 123, 124 y 32 del numeral 7 de la Ley 599 del 2000, pero más adelante, eh, mediante sentencia C 355 del 2006, se reconoció el derecho fundamental de las niñas y mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo ante las siguientes circunstancias. O sea que antes había pena total por cualquier eh, clase de aborto, pero después se da, digamos, la oportunidad de que se pueda ejecutar, pero en unas circunstancias específicas, como son eh, cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, inviable, perdón, y cuando sea el resultado de acceso carnal abusivo como una violación. Tengamos en cuenta que hace poco, en la sentencia 055 del 2022, o sea, el año pasado, se despenalizó el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas. O sea, hay libertad total para abortar, o sea, hasta los 6 meses de embarazo la mujer tiene esta posibilidad. Aclaro, no estoy de acuerdo con esta última ley que se establece. Creo que sí hay la posibilidad de hacerlo en algunos casos específicos, pero no que haya la libertad total. Pero bueno, voy a hablar de un caso específico que ocurrió en el año 2008, donde una niña de 13 años de edad fue violada por parte de un desconocido, y como consecuencia de esta violación la menor resultó embarazada con una infección de transmisión sexual y obviamente serios daños psicológicos. Su madre presentó una acción de tutela en nombre de su hija, y el hombre imputado por la violación fue procesado penalmente y condenado a prisión. Pero además de esto, la menor y su madre presentaron una solicitud para interrumpir legalmente el embarazo ante una EPS, la cual le fue negada con el argumento que todos los ginecólogos de la entidad eran objetores de conciencia. Esto mismo sucedió con otras 7 EPS a las que la niña fue sometida o llevada también o remitida, perdón. Se negaron a practicarle como tal el aborto a la niña. Después de todo un proceso que tuvieron que pasar tanto la niña como su mamá, luchando y apelando para que se llevara a cabo la libertad o el derecho que tenía la niña para poder abortar, porque su caso, digamos, específico estaba dentro de lo que la Constitución permitía. Después de todo ese proceso, la Corte condena a la entidad prestadora de salud y solidariamente a las instituciones de su red y a los profesionales que atendieron el caso a pagar los perjuicios causados a la menor por la violación de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser reparados en su integridad para asegurar el goce efectivo de sus derechos, y así lo deberá obviamente tener en cuenta el juez que lo liquide. Se ordenó al juzgado cuarto administrativo del circuito que estaba atendiendo ese caso específico hacer efectivo el pago de los perjuicios. Se ordenó también a la Procuraduría General de la Nación vigilar el cumplimiento de esta decisión que se había tomado, motivo por el cual la Corte determinó que las entidades prestadoras de servicio de salud violaron sus derechos fundamentales al denegarle la prestación oportuna del servicio de aborto, según lo dispuesto en la sentencia C355 del 2006. Adicionalmente reafirmó que la objeción de conciencia, que era lo que estaba, por lo cual no lo estaban haciendo las EPS,
reafirmó que la objeción de conciencia médica solo puede hacerse de manera individual por el personal médico directamente involucrado en el procedimiento, no puede ser institucional, colectiva o estatal. En revisión, la Corte Constitucional determinó que ninguna de las instituciones que atendieron a la menor hicieron gestión alguna para remitirla a un médico habilitado para prestar el servicio de interrupción del embarazo. Igualmente, ninguna de las instituciones que conoció el caso acreditó que cada uno de los médicos hubiese presentado la objeción de conciencia de manera individual, libre y autónoma, sino que fue asumida de manera colectiva y de carácter institucional. O sea, de alguna manera ellos no se ajustaron a lo establecido por las leyes. También es interesante ver que según un artículo publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2014, a pesar de los avances legislativos y de la amplitud y alcance de la sentencia de la que estamos hablando, C-355 del 2006, el acceso a los servicios de aborto legal en Colombia sigue siendo muy limitado, teniendo en cuenta que las cifras oficiales de aborto legales en los últimos 5 años, teniendo en cuenta que esta cifra se hizo hasta el momento donde se publicó este artículo, no superaban o no sobrepasaban los 1.000 abortos. No obstante, se estima que cada año se realizan en el país más de 400.000 abortos en la clandestinidad. Obviamente poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres, muchas de las cuales probablemente se encuentran dentro de las causales de aborto no punibles, o sea, pudiendo hacerlo conforme a la ley, lo hacen de una forma clandestina y como dice, se han identificado múltiples barreras de acceso. ¿Por qué lo han hecho? Siendo las más fuertes el desconocimiento y aplicación insuficiente y limitada de las causales, o sea, no hay conocimiento de lo que la ley ha establecido, que llevan a la negación injustificada de los servicios, la solicitud de requisitos adicionales que no contemplan la norma y la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, de alguna manera podemos ver el caso específico de la niña por todo el proceso que hicieron legal de reclamar sus derechos, digamos, ganaron el proceso, ya que se evidenció que los prestadores del servicio no habían cumplido las normas. La niña hubiera podido realmente llevar a cabo su aborto, ya que había sido por causa de una violación. Entonces es interesante ver que todo este proceso, y concluyo con esto, toda esta investigación que pude hacer me llevó a concluir que aunque ya la Constitución otorga libertad de culto religioso y de conciencia, es nuestro deber y responsabilidad como ciudadanos estar enterados de estas leyes, porque ya están establecidas, pero enterarnos de ellas nos permiten apelar, reclamar que se hagan una realidad en nuestra vida y en nuestra sociedad. Entonces creo que es importante saber y conocer estas leyes para que cuando no se estén ejecutando, pues podamos apelar y que se puedan llevar a cabo. Aquí están todas las referencias de donde tomé cada uno de los temas que presenté. Bueno, muchas gracias y que estén bien.